Pues, como podéis ver, la charla se titula Ciencia y Crimen. Entonces, la idea de esta exposición surgió hablando con unos compañeros porque veíamos que en las series de televisión relacionadas con la policía y con la criminalística pues salen unas técnicas de análisis, salen una serie de procesos que, aunque están basados en cosas que sí son reales, a veces en las películas se exageran, en las series de televisión se exageran. Entonces nos pareció que era bueno hacer una charla divulgativa sobre los métodos de análisis que se ven en esas series y que se utilizan en la realidad y pues presentarla, ¿no? en diversos foros. Normalmente esta charla la damos en institutos, sobre todo para los chicos de primero o segundo de bachillerato. Así que todo está bastante, digamos, de nivel bastante bajo, pero bueno, la idea es que sea asequible para todo el mundo, ¿eh? Bueno, pues dicho eso, lo primero que nos gustaría empezar es comentando que la idea que uno tiene de un laboratorio cuando ve esas series y esas películas, pues es una cosa como la que veis en la imagen, ¿no? Siempre se imagina uno que los laboratorios son sitios con frascos con colores que echan humo y demás, aunque en la realidad los laboratorios no tienen nada que ver con eso. Los laboratorios se parecen más a lo que vemos abajo, ¿vale? Estoy hablando de laboratorios de química, fundamentalmente. Los de abajo son laboratorios o bien de síntesis o bien de análisis químico, y lo que tenemos normalmente en los laboratorios pues son equipamientos de análisis, pero eso de los líquidos de colores es una de las primeras cosas que queda patente, que es solo para las series. Para empezar habría que hacer una pequeña introducción histórica a lo que es la aplicación de la ciencia para resolver crímenes. Normalmente cuando tú preguntas en los institutos que desde cuándo se utiliza la ciencia para resolver crímenes, la respuesta habitual que te dan es que desde el siglo XX, alguno te dice, bueno, desde finales del XIX. Bueno, pues en realidad existen registros escritos de usos de ciencia para resolver crímenes en fechas anteriores. Lo que ocurre es que, pues evidentemente en esa época a lo mejor no se llamaba ciencia, ni se llamaba tampoco criminalística, pero que no dejan de ser casos reales de aplicación de la ciencia, o de la ciencia que había en aquel momento, para la resolución de ciertos casos. Por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza es algo que pasó en el siglo XIII en China, en la cual alguien había matado a una persona cortándole el cuello con una hoz, ¿vale? Entonces el jefe del poblado, digamos el alcalde del poblado, quiso saber quién era el culpable, quién había sido el asesino, que como evidentemente no tenía interés en confesar, lo que hizo el alcalde fue ordenar a todo el mundo que tuviera una hoz que la marcase y la dejara en la plaza del pueblo. Entonces todo el mundo puso una marca en su hoz, la dejaron en la plaza y el señor se limitó a esperar. ¿Qué ocurrió? Que al cabo de unas cuantas horas las moscas empezaron a posarse preferentemente sobre una de las hoces, porque en esa quedaron restos de sangre y las moscas se sentían atraídas por los restos de la sangre, con lo cual con eso determinaron qué hoz se había utilizado para el asesinato. Esto es una aplicación de la biología, de un conocimiento biológico, que es la atracción de las moscas por la sangre, la aplicación de la biología en la resolución de un crimen, aunque en aquella época no se llamaba biología, pero no deja de ser un caso práctico. Otro caso interesante o importante es el de Julio César. Seguro que todos vosotros sabéis quién es Julio César. Lo habitual cuando yo pregunto esto en el instituto es que me digan un portero de fútbol, pero bueno, que supongo que vosotros llegaréis más allá de eso, ¿no? Pues bueno, imagino que todos sabréis cómo murió Julio César. Sabéis que murió apuñalado por su hijo adoptivo Bruno y le dio 23 puñaladas, ¿vale? Bueno, pues esto normalmente se cuenta porque hay muchos libros que consideran este caso como el primer análisis médico forense, porque el médico de Julio César, que se llamaba Antistier, estudió el cadáver y haciéndole un análisis descubrió o averiguó que solamente, o sea, que una de las puñaladas había sido mortal, pero solamente una. Esa puñalada hubiera bastado para matarlo. Entonces, ese que digamos es lo que muchos libros consideran el inicio de la medicina forense. Esto es un caso que se puede. Otro caso bastante habitual es el de la corona de Girón de Siracusa. Yo supongo que igual vosotros sí que la conocéis. Esto en los institutos tampoco es muy habitual conocerlo, pero bueno, por si acaso os lo voy a contar. Girón era un señor, un rey de Grecia, que como buen rey quería tener una corona. Entonces lo que hizo fue, habló con un orfebre, cogió una piedra de oro y le dijo al orfebre que le hiciera una corona con ella. Total, que el orfebre, que pensó que era más listo que el rey, robó parte del oro y lo sustituyó por plata y hizo la corona con una mezcla de oro y plata. Lo que pasa es que el rey, cuando recibió la corona, sospechó que algo había raro. No sé exactamente qué fue lo que notó, pero notó que había algo raro y sospechó que le estaban engañando. Entonces, para desgracia del orfebre, el rey era pariente de Arquímedes. Y entonces le propuso a Arquímedes, el rey le propuso a Arquímedes,
que le descubriera alguna forma o algún método por el cual él pudiera saber si la corona era de oro o no. Entonces, Arquímedes lo que hizo fue pedirle al rey una piedra de oro de la misma masa que la corona, del mismo peso, digamos, que la corona. Con ello sumergió la piedra de oro en un cántaro con agua y marcó hasta dónde subía el nivel. Y después sumergió la corona, y vio hasta dónde subía el nivel, observando que no subía lo mismo, sino que se desplazaba más volumen con la corona que con la piedra. Eso era una prueba de que la corona no era de oro. ¿Por qué? Porque como la densidad es una propiedad de la materia, que es la masa por el volumen, todo lo que sea de oro, todo lo que tenga una misma masa y sea del mismo material, tiene que ocupar el mismo volumen, independientemente de la forma. Con lo cual, si la piedra y la corona eran ambas de oro y tenían la misma masa, tendrían que tener el mismo volumen. Si se desplaza el agua en distinta medida, es porque no tienen el mismo volumen y por tanto la corona no es de oro. ¿Vale? De hecho, la densidad del oro es casi el doble que la de la plata, y con eso, en principio, es con lo que Arquímedes, en teoría, hubiera distinguido que la corona no era de oro. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esto en realidad, que muchos libros lo dan por cierto y que yo lo di por cierto durante mucho tiempo, esto no es verdad. No es verdad por la sencilla razón de que si te molestas en hacer los cálculos de cuánto se desplaza el volumen del agua en función de que la corona sea de oro o sea de plata, pues nos encontramos con la sorpresa de que si la corona es de plata, hay menos de 1 milímetro de diferencia en lo que se desplaza el agua respecto a que si fuera de oro, con lo cual eso es imposible. Con los medios del momento era imposible que lo notaran. O sea que Arquímedes no lo hizo así. Lo que hizo, en realidad, fue coger la piedra de oro y la corona y pesarlas. ¿Vale? Como la piedra de oro y la corona pesan lo mismo, en principio, si las cuerdas se han posado en la balanza tiene que permanecer estable, no se tiene que desplazar. ¿Y después qué hizo? Pues eso mismo lo sumergió en agua. ¿Qué ocurre? Que como tienen volúmenes distintos la piedra y la corona, el empuje que sufren por el agua es distinto en la piedra que en la corona. Es decir, el peso efectivo de la corona y de la piedra es menor. La corona pesaría, si suponemos que está adulterada con un 30% de plata, la corona pesaría 940 gramos, el equivalente a 940 gramos, mientras que la piedra pesaría el equivalente a 950. Habría 10 gramos de diferencia, que es una balanza sin precio. Entonces él lo distinguió sumergiendo la balanza en agua, pero no por el volumen desplazado, porque eso no es apreciable. ¿Vale? Bueno, después de este rollo histórico, vamos a empezar con la ciencia forense actual, ¿vale? Y voy a ilustraros una serie de cosas utilizando ejemplos de casos reales. Y lo primero que me gustaría contaros es que no solamente es importante tener buenos equipamientos y buen material, sino que tan importante como eso es saber usar los equipos bien y sobre todo hacer las cosas bien desde un principio. ¿Y por qué? Pues porque si no se pueden dar casos como el que voy a contar. El señor que veis en la imagen, que se llamaba Kenny Ritchie, lo condenaron a muerte en el año 86 porque teóricamente había provocado un incendio en el que había muerto una niña, ¿vale? Había muerto asfixiada una niña. Este señor se suponía que se había peleado con una novia y le había encendido la casa a la novia, y entonces a consecuencia del incendio había muerto una niña. Curiosamente, este señor, el día de autos, tenía la mano enyesada, estaba borracho y además cuando lo detuvieron no había rastros de disolvente ni en la ropa, ni en los zapatos, ni en ninguna parte. ¿Y eso por qué era importante? Bueno, pues porque teóricamente el que había organizado el incendio había trepado un tenderete, el tenderete había pasado un balcón, en el balcón había tirado la gasolina y lo había prendido fuego. Y había hecho todo eso con una mano enyesada y encima borracho. Entonces, bueno, era, digamos, difícil de creer, pero en su contra había una serie de pruebas. Y era un testigo que lo había visto por la zona, y además el análisis de los restos del fuego y de la escena del incendio decían que había sido un incendio provocado con gasolina. ¿En qué se basaba? Bueno, pues había una alfombra en la que habían encontrado restos de gasolina y habían encontrado que los tablones del suelo, que era un suelo de madera parecido al que hay aquí, pues los bordes de los listones de madera estaban calcinados. Entonces, el perito que había contratado el fiscal decía que eso ocurría porque, claro, como había gasolina por el suelo, la gasolina retumbaba entre los tablones, entonces por el borde del listón que había, digamos, la gasolina cayendo, se quemaba más que el resto. Entonces el hecho de que estuviera calcinado por los bordes indicaba que era un incendio provocado. Y con eso lo habían condenado a muerte. Cuando este señor estaba en el borde de la muerte, contrató otro abogado y apeló. Y entonces el nuevo abogado, que era mejor que el primero, dijo que las pruebas que tenían contra él que no eran válidas. Y no eran válidas, pues porque para empezar, el perito que había declarado en primera instancia no era un especialista en incendios. Entonces este señor lo primero que hizo fue traer un perito especialista en incendios que dijo que lo de los listones quemados por los bordes,
que era un proceso normal en cualquier incendio. Eso ocurre cuando tú tienes en el piso de abajo una sala que está, digamos, más fría, es decir, que no está ardiendo. Porque lo que ocurre es que si la sala de abajo está fría y la de arriba caliente, se genera una corriente de aire de abajo hacia arriba, con lo cual está entrando aire fresco desde abajo cargado de oxígeno. Entonces, justo por donde pasa el aire, que es entre los listones, se aviva la llama y arde más. Con lo cual, los bordes de los listones están más calcinados, pero no implica necesariamente que se echa la gasolina, sino simplemente puede ser por ese efecto. ¿Y cuál era la otra prueba que tenían contra él? Pues el análisis de una alfombra. Ya, pero es que habían encontrado gasolina en la alfombra. Ya, pero aquí es donde viene, es muy importante hacer las cosas bien, como decía, porque ¿qué pasó? Que el día que se incendió y vinieron los bomberos que apagaron el asunto, pues los bomberos en principio no encontraron nada que se hiciera pensar que el incendio fuera provocado y dejaron que todo el mundo volviera a sus casas. Entonces el señor que era el dueño de la alfombra llegó a su casa, encontró la alfombra quemada y dijo, esto no me sirve para nada, lo tiro. Y lo tiró a la basura. Y acabó en el vertedero, ¿vale? Y la alfombra se pasó una semana en el vertedero hasta que algún policía dijo, oye, igual era bueno tomar una muestra de la alfombra. ¿Vale? Eso es suficiente como para invalidar la prueba, porque claro, en la semana que pasó en el vertedero cualquiera que puede echar gasolina puede echar cualquier cosa. Pero por si no fuera poco esto, encima, el policía que fue a tomar la muestra debía ser nuevo, el pobre, y no lo hizo como debía. ¿Qué pasó? Que llegó y dijo, esta alfombra es enorme, yo con esto no me arreglo, voy a cortar un trozo. Lo cual es válido, científicamente válido, siempre y cuando cortes los trozos de una forma estadísticamente válida y bueno, hay un protocolo que si tú lo sigues, pues cortas la alfombra y no pasa nada. ¿Vale? Pero ¿qué hizo? Que como la alfombra era muy grande y tenía que cortar trozos, pues la estiró en el suelo y no se le ocurrió mejor sitio que poner la alfombra sobre el asfalto, que es un producto derivado del petróleo, igual que la gasolina, y encima a 50 metros una gasolinera. Con lo cual, evidentemente, había gasolina en la alfombra, pero a ver quién dice que fue porque la ha hecho este señor. Vale, esto, la prueba es totalmente inválida. Entonces, dado que el perito había declarado que el incendio no tenía por qué ser provocado y que la única prueba medio fehaciente que tenía era una prueba que estaba completamente invalidada, a este señor lo soltaron, ¿vale? Y salió a la calle. No obstante, no quiero decir con esto que este señor no tuviera nada que ver con el incendio, porque si veis la historia del individuo en cuestión era un elemento fino, pero bueno, quiero decir que con estas pruebas no se le puede condenar. Otro caso real. En el año 2002 aparecieron en un campo en Georgia, en Estados Unidos, aparecieron 334 cadáveres sin identificar. Como os podéis imaginar, encontrar un cadáver sin identificar ya es raro, porque no solamente sin identificar, sino sin reclamar, o sea, que nadie echara de menos. Eso ya es raro, incluso para uno, porque siempre hay alguien, normalmente cuando encuentras un cadáver siempre se corresponde con alguien desaparecido, ¿no? Pues imaginaros 334, evidentemente ya había borras. Entonces empezaron a investigar, lo primero que averiguaron fue quién era el dueño del campo. Y entonces descubrieron que los dueños del campo eran los dueños de una funeraria. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta funeraria teóricamente incineraba cadáveres, pero como incinerar cadáveres es muy caro, tiraban los cadáveres al tramo y le daban al pariente cenizas de árbol, ¿vale? Que era mucho más barato. Que eso, aparte de una cosa completamente inmoral, es ilegal y es un delito contra la salud pública y es de doble. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Que lo cerraron, evidentemente, le cerraron el negocio. Pero había un señor que tenía mucho cariño a su padre, que había incinerado, o pensaba que había incinerado a su padre en esa funeraria. Entonces, quería saber si la urna que tenía en casa tenía las cenizas de su padre o no. Entonces, para ello, recurrió a este señor que veis en la foto, que se llama Bill Bass, que es un antropólogo. Claro, el antropólogo le dijo que, mire, yo sin cuerpo ni huesos no te puedo decir nada. Pero yo tengo un amigo que es químico, que es este otro que está aquí, el doctor Al-Khazari, que a lo mejor él te puede ayudar. Entonces fueron a hablar con este y el doctor Al-Khazari se puso a estudiar, miró libros, miró bibliografía y comprobó que normalmente las cenizas vegetales tienen un contenido en silicio mayor que las cenizas humanas. ¿Vale? Las cenizas humanas tienen que tener menos, me parece que es del 1% en silicio. Entonces lo que le propuso era analizar el contenido en silicio de las cenizas. Si es mayor del 1% es que no son humanas y si es menor del 1% pues pueden ser humanas y ahora pues sí, que sean de tu padre o no, pues ya eso sí que es imposible, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos te quitas parte de la duda, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues esto se hace utilizando una técnica analítica que se llama ICP-OES, que son las siglas en inglés de espectrometría de emisión óptica y plasma de acoplamiento inductivo, que suena muy raro pero no es tan complicado. Esa técnica en concreto se fundamenta en dos procesos. Uno es la atomización y otro es el empleo de un plasma.
¿Vale? ¿Qué es un plasma? Bueno, pues como vosotros ya no sois de instituto, pues supongo que tenéis bastante claro, o imagino que podéis tener bastante claro lo que es el proceso de atomización. La atomización consiste simplemente en separar los átomos que forman parte de un cristal o de una molécula. ¿Vale? Yo tengo, por ejemplo, lo que es en la imagen, a la izquierda es un cristal, los otros son moléculas, y si yo las atomizo, lo único que consigo es que los átomos se queden sueltos. ¿Vale? Y eso lo consigo empleando un plasma. ¿Y qué es un plasma? Pues es un gas altamente ionizado que tiene una temperatura muy alta. Y cuando hablo de temperaturas muy altas estoy hablando de a lo mejor 7000, 8000 Kelvin. ¿Vale? Son temperaturas muy grandes. Entonces, cuando tú metes algo ahí, la mayor parte de las sustancias se descomponen y los átomos quedan sueltos. Pero no solamente quedan sueltos los átomos, sino que el calor es tan grande que los electrones saltan de un nivel energético a otro. Y cuando recuperan su nivel energético correcto, emiten luz. ¿Vale? El color de la luz depende de los niveles energéticos, y por tanto depende del átomo. Cada átomo tiene unos niveles energéticos distintos y por tanto la luz que emite es diferente en función del átomo que tenga. Por tanto, si yo miro el color de la luz emitida, puedo saber qué elemento tengo. Y si me dedico a contar cuánta luz tengo de cada uno, puedo saber cuántos átomos tengo de ese tipo. Cuando me permite hacer el análisis cualitativo, es decir, saber qué tengo, y cuantitativo, es decir, saber cuánto tengo. Pues aplicando esta técnica descubrió que las cenizas en cuestión tenían un 19% de silicio, por tanto no eran humanos. ¿Vale? Y hasta ahí llega la ciencia de verdad. Esto en las películas dicen, sí, 19% de silicio, esa es la madera del pino gallego, que lo cultiva fulanito en no sé dónde, es cómplice. Vale, eso ya es un película. Habría que hacer algo más serio que eso. Otro caso, en el año 90, una señora que se llama Cristina Martin, esta señora tenía una hija esta señora vivía con su pareja y tenía una hija de otro matrimonio, ¿vale? Y bueno, pues esta señora hace un cierto descubrimiento sobre el comportamiento de su hija, como aquí ya no somos menores, no puedo decir, descubrió que abusaba de su hija y entonces decidió matarla. Decidió matarlo. ¿Y cómo? Pues como este señor tenía problemas de corazón, decidió envenenarlo con mescalina. Porque la mescalina es una droga que si tomas una sobredosis te produce un paro cardíaco. Entonces ella esperaba que envenenándolo con mescalina se le produjera un paro cardíaco, la policía lo diera por muerte natural y a ella no le pasara nada. Pero ¿qué ocurrió? Que esta señora, además de ser una asesina, era una imprudente. ¿Y por qué era una imprudente? Pues porque se dedicó a contarle a todo el que les quiso escuchar que iba a matar a su pareja y además cómo lo iba a hacer. ¿Vale? A tal punto fue así que cuando fue a conseguir mescalina, el camello del Marguerite no se la quiso vender, porque claro, no es lo mismo que te acusen de tráfico de drogas que de cómplice de asesinato. Vale, bueno, entonces después de muchas vueltas, esta señora consiguió el LSD, que tiene un efecto similar, envenenó a este hombre con el LSD, le dio un paro cardíaco, murió, la policía lo dio por muerte natural, o el forense lo dio por muerte natural, lo enterraron y aquí partió después gloria. Pero ¿qué pasó? Que como os digo, era una imprudente, lo había comentado todo el mundo. Entonces, una de esas personas que había escuchado la historia le dio cargo de conciencia. Cuando vio que el otro murió, tal y como había descrito ella, pues sospechó que algo raro había. Entonces fue a hablar con la policía. Y dijo, oiga, es que a mí me dijo que iba a pasar esto y es que es muy curioso que iba a pasar. Entonces, bueno, la policía le dio validez o le dio veracidad al testimonio y entonces empezó a investigar. Y lo primero que hizo fue solicitar autorización al juez para exhumar el cadáver, tomar una muestra para analizar a ver si había restos de mescalina o de LSD o de lo que fuera en el cuerpo del individuo en cuestión. Y sí, el juez lo permitió. Lo que pasa es que entre que la señora habló, que la policía se lo tomó en serio, que le dieron permiso al juez, que el juez lo dio, que lo exhumaron, no sé qué, pasaron 31 días, ¿vale? El señor estuvo enterrado 31 días antes de que pudieran tomar una muestra para el análisis. Hicieron el análisis, dio positivo para el LSD y entonces a ella la acusaron de asesinato. Bueno, pues esta también apeló y tuvo un abogado nuevo. El abogado nuevo dijo que de eso nada, que lo que habían hecho con ella no era serio, que esa prueba no era válida, que además tampoco era el testimonio no era muy claro porque la hija para defender a la madre había dicho que no había sido la madre, que había sido ella. Entonces bueno, a ver, estaba claro que lo habían matado, pero tampoco se sabía muy bien quién. Y entonces el abogado no decía que la prueba no era válida, y entonces el fiscal decidió negociar con ella y le pusieron una pena menor y aquí digamos que le salió barato el asesinato. Pero lo que nos preocupa a nosotros desde el punto de vista de la ciencia, ¿había o no había LSD? ¿Es un tecnicismo legal o realmente había algún problema con el análisis? Bueno, pues para poder contestar a esa pregunta hay que saber cómo se analiza el LSD en una muestra de este tipo. Normalmente se hace mediante inmunoensayos. Que bueno, aquí como estamos biotecnólogos, estos sabrán más que yo, pero vamos a resumirlo de la mejor forma posible.
utilizan como reactivos anticuerpos, ¿vale? Siendo el antígeno, es decir, aquella molécula que reacciona con el anticuerpo, la droga que a mí me interesa analizar. Los anticuerpos que tienen esa especie de forma de Y, pues cuando están en presencia del antígeno, se van enlazando a él. Bueno, ¿cómo se utiliza esto para un análisis? Pues por ejemplo, de la siguiente forma. Imaginaros viendo unos pocitos de plástico que están electrostáticamente cargados. Si yo pongo ahí la muestra que a mí me interesa, la muestra va a quedar electrostáticamente pegada a la parte de abajo del pocillo, ¿vale? En la izquierda estoy poniendo una muestra que tiene droga, que son las estrellas, y en el de la derecha una muestra que no tiene droga. Entonces yo pongo las sustancias, las muestras de interés en uno y otro, lavo para que se vaya el exceso y pongo un anticuerpo, ¿vale? El anticuerpo que reconoce a la droga, donde hay droga va a quedar pegado y donde no hay droga, como no tiene nada con que reaccionar, no queda pegado. Cuando yo vuelvo a lavar, simplemente el pocillo en el que había droga queda con anticuerpo y el otro no. Bueno, pues este anticuerpo lleva una marca que es fluorescente, es decir, que a mí me permite ver si yo tengo el anticuerpo. Pues entonces es tan sencillo como ver en qué pocillos hay anticuerpos y en qué pocillos no los hay, para saber si lo que tengo, o sea, si hay droga o no hay droga. Vale. Bueno, pues si este es el método de análisis, lo que veis aquí es la misma tecnología utilizada para revelar huellas, ¿vale? Estos son huellas de gente que se droga, la gente que se droga por el sudor pierde parte de los metabolitos de la droga consumida, y los anticuerpos que reaccionan con los metabolitos y tienen marcas de fluorescentes, pues se ven como veis en la sala. Pero bueno, esto es de menor interés. El caso es que, ¿por qué la prueba no es válida? Bueno, pues porque resulta que el LSD es una sustancia que está químicamente muy relacionada con otra que produce un microorganismo que se llama el Claviceps purpurea. ¿Vale? El Claviceps purpurea es el responsable de correctura del centeno, de una enfermedad de correctura del centeno. Y curiosamente, el sitio donde había enterrado a este señor era la zona donde había Claviceps purpurea. Con lo cual el abogado lo que decía es que sí, encontraron LSD, pero es que después de 31 días en contacto con Claviceps purpurea, usted no me puede garantizar que lo que encontraron sea LSD que le hayan dado antes de morir y no algo que se haya generado durante el proceso del enterramiento con el microorganismo. ¿Vale? Por eso la prueba, efectivamente, tenía razón el abogado, no era válida. Bueno, esto de los anticuerpos, por curiosidad, para que no lo sepa, también se puede utilizar para determinar el grupo sanguíneo. Cuando tienes grupo A, pues tienes un tipo de glóbulos rojos, y cuando tienes tipo B, tienes otro. Entonces, existen anticuerpos que reaccionan con uno o con otro, y viendo la reacción que tengas, puedes saber el tipo sanguíneo, ¿vale? No me voy a enrollar mucho con esto. Esto sería como se ve, ¿vale? La sangre que se ve como un punto quiere decir que ha coagulado, y si coagula quiere decir que ha reaccionado. Con lo cual, en la primera fila están los anticuerpos A, en la segunda B, y en la tercera es un control. Entonces, por ejemplo, el pocillo 4 que reaccionó con el A pero no con el B, ese es el tipo B. El 5 que reaccionó con el B pero no con el A, es el tipo B. El que reacciona con los dos es AB, y el que no reacciona con ninguno es tipo B. Pero bueno, esto es una curiosidad, que tampoco va más allá. ¿Dónde se busca la policía? ¿Dónde busca restos de droga? Bueno, se buscan en la sangre, en la saliva, en la orina, en la piel, en el sudor, en el pelo, en 1000 sitios. Y luego también sabéis que la policía lleva en los coches unos kits que cuando encuentran en un control una sustancia sospechosa, la echan en esos kits y viendo un cambio de color pueden saber si es droga o no. Vale, porque aquí pongo algunos de los reactivos, algunos de los cambios de color y las drogas para las que son efectivas. Y lo que llevan ellos es eso. En realidad llevan un tubo que es doble, en uno de ellos llevan droga puesta por ellos, que saben que es positiva, que tiene que dar positivo, y en el otro es donde ponen lo que se encuentra. Entonces, en el reactivo, si se ponen del mismo color, es droga, y si no se ponen del mismo color, pues no lo es. Vale. Bueno, no solamente asesinatos y crímenes son lo que se dan, también se puede investigar problemas de contaminación. Existen unas sustancias que son los PCBs, que ya no se usan, están prohibidos, pero que se usaron durante 50 años. El problema que tienen estas moléculas es que son muy contaminantes, muy estables y muy persistentes en el medio ambiente. ¿Vale? Tenía muchísimos usos industriales y demás. ¿Y esto por qué lo cuento? Bueno, pues porque hubo un señor que se puso, por otros motivos, se puso a analizar la corteza de los árboles. Y empezó a encontrar que en la corteza de los árboles había PCBs, que teóricamente no debería haber porque no se deberían estar usando. Entonces este señor se tomó el problema en serio y empezó a muestrear esto en Estados Unidos, como no. Empezó a muestrear por distintas partes del país y empezó a encontrar que había por los puntos verdes menos concentración, los amarillos más y los rojos más. Entonces empezó a encontrar que la contaminación se concentraba en una zona particular. Entonces en esa zona particular hizo un muestreo más detallado y volvió a observar que
Teóricamente, aplicando un modelo matemático, el origen de la contaminación parecía estar donde os pongo la estrella marítima, ¿vale? Bueno, pues ahí no, pero exactamente a 2 kilómetros de ahí había una fábrica que se llamaba Oxygen, que fabricaba un retardante de llama que tenía una estructura muy similar a la de los peces, que era lo que había encontrado. ¿Qué había pasado? Que esta empresa había tenido una fuga de ese contaminante y no había dicho nada y parecía que no se iba a enterar nadie, pero no, claro. ¿Vale? Con lo cual, el análisis químico también sirve para encontrar este tipo de fábricas. Otra para que veamos otra técnica nueva. En Italia, una señora que aparece muerta, una chica que aparece muerta y que hay restos de barro en su casa. ¿Vale? Entonces llega la policía, empieza a interrogar a los vecinos y le cuentan los vecinos que había estado el novio un día anterior en casa y que había habido mucho ruido de peleas y de golpes. Entonces la policía fue a hablar con el novio y encontraron manchas de barro en los pedales y los zapatos del chico, igual, o sea, que aparentemente parecían el mismo barro que había en casa de la difunta, ¿vale? Entonces, lo que tenían que demostrar era que el barro es el mismo. ¿Cómo se hace eso? Pues mediante una técnica que se llama difracción de rayos X. Los rayos X no solamente sirven para hacer la radiografía a Homer Simpson, sino que también sirven pues, para estudiar la composición de los cristales, ¿vale? Sé que hay entre el público gente que sabe mucho de difracción de rayos X, así que pido perdón si digo alguna incoherencia, ¿vale? El caso es que los sólidos cristalinos tienen un espectro de difracción de rayos X característico y que les permite identificarlos inequívocamente. Con lo cual, haciendo este análisis, la policía llegó a conocer la composición del barrio, que era una mezcla de moscovita, patio clase, calcita y cuarto, y era prácticamente idéntica a la que encontraron en los zapatos y en los pedales y en la casa. Con lo cual situaban a este hombre en la escena del crimen. Entonces, bueno, lo presionaron un poco con esto y al final acabó confesando que de un golpe mal dado lo había matado. Vale, y ya para terminar prácticamente me gustaría contarles un poco del asunto del doping de los atletas, que también está bastante de moda hoy en día y que, bueno, la ciencia es capaz también de luchar a su forma contra esto. Al menos es capaz de detectar quién se dopa o no. ¿Sabéis que una de las sustancias que se usaba, al menos antes, para doparse es la testosterona? ¿Vale? La testosterona, como bien sabéis, es una hormona masculina que ayuda a producir masa muscular. Entonces es muy interesante para los atletas porque cuanto más masa muscular, pues más fuerza y mejor atleta. Vale, pues lo que hacían en realidad en inyectarse testosterona se inyectaban con la proteína coriánica humana, que pese a ser una hormona femenina, parece que en el cuerpo de los hombres tiene el efecto de inducir la producción de testosterona. Con lo cual conseguían de forma indirecta más testosterona. ¿Qué pasó? Que como los del antidoping tontos no son, se conocían el truco. Entonces ya no analizaban la cantidad de testosterona, sino que analizaban la relación de testosterona y con la proteína coriánica humana. Si tenías una relación equivocada, es que te dopabas. ¿Qué hicieron los atletas cuando los empezaron a pillar? Empezaron a inyectarse testosterona artificial, ¿vale? De ahí no podían decir nada porque tenían niveles muy altos, pero ellos decían, sí, claro, porque mi cuerpo produce más y porque soy buen atleta, ¿vale? ¿Cómo los pillaron? Bueno, pues muy sencillo, porque la testosterona artificial, aunque suena chiste, se obtiene a partir del boniato. Es mediante síntesis química del producto natural que es el boniato. ¿Y qué ocurre? Bueno, todos sabéis lo que es la tabla periódica y todos sabéis lo que son los isótopos, ¿verdad? Bueno, pues los isótopos, sabéis que el carbono tiene un isótopo que es el 12, otro que es el 13 y otro que es el 14. El 14 es radioactivo, no nos interesa, pero existen dos estables, el 12 y el 13. El 13 es muy poco abundante, el mayoritario es el 12, pero existe. Bueno, pues curiosamente, los vegetales no incorporan el carbono 13 con el mismo ritmo que lo hacemos los animales. Es decir, la relación carbono 13-carbono 12 en una planta es distinta a la relación carbono 13-carbono 12 en un animal. Con lo cual, los que hacían el análisis antidoping no solamente analizaban la cantidad de testosterona, sino que calculaban la relación carbono 13 a carbono 12. Si no era lo que tenía que ser, es que la testosterona era la origen vegetal y por tanto te dopabas, ¿vale? Y esto es una lucha continua, luego ellos inventaron otra trampa y ellos otra solución. Simplemente me gustaría contaros que, bueno, como sabéis, hay muchas sustancias que se utilizan, no solamente se dopan las personas, sino que también a veces se drogan los animales. Y pues como dato curioso, me gustaría haceros ver que para algunas de estas sustancias la ciencia hoy en día es capaz de detectar cantidades tan pequeñas como 0,1 nanogramos por litro. 0,1 nanogramos por litro son cantidades
verdaderamente bajas. Y para que os hagáis una idea de lo bajas que son, es una concentración que equivale a coger 2 terrones de azúcar y diluirlos no en una piscina olímpica, sino en el agua de 32.000 piscinas olímpicas, ¿vale? Eso sería 0,1 nanogramos por litro de azúcar. Por si lo de las 32.000 piscinas olímpicas no resulta gráfico, podemos poner otra comparación, que es coger el Estado del Vaticano, la ciudad entera del Vaticano, e inundarla no hasta la altura de la cúpula de San Marcos, sino hasta 4 veces la altura, ¿vale? Si inundas el Vaticano entero hasta 4 veces la altura de la cúpula y echas 2 terrones de azúcar en ese agua, tienes una concentración de 0,1 nanogramos por litro. Como podéis ver, es una concentración tremendamente baja. Conclusión: no te dopes con la esperanza de que no te pillen. Si te dopas, te pillan, ¿vale? Únicamente porque te hagan el análisis suficientemente tarde como para que no se encuentre, ¿vale? Pero si tienes algo de sangre, te lo van a dar. Bueno, nada, para terminar, hablaros del famoso luminol que veis en la serie, es que brilla cuando teóricamente hay sangre. En realidad es un compuesto químico que brilla cuando se oxida, ¿vale? Emite luz cuando se oxida. ¿Qué ocurre? Que ellos en la policía en el spray llevan una mezcla de luminol con agua oxigenada, que en principio tendría que oxidar al luminol y brillar. Lo que pasa es que esa reacción es muy lenta, entonces a la hora de la verdad no se ve. Cuando tú las polvoreas en un sitio donde hay sangre, el hierro que hay en la sangre cataliza la reacción, la acelera. Entonces al acelerar la reacción sí se produce la oxidación y sí emite luz, ¿vale? Lo que pasa es que así como la cataliza el hierro, la cataliza la lejía, la cataliza el manganeso, la cataliza el cobre, la cataliza 30.000 cosas más. Con lo cual, que tú eches el spray y brille no garantiza para nada que haya sangre. Garantiza que puede haber sangre. Puede haber sangre, puede haber una mancha de óxido, puede haber lejía, puede haber mil cosas. Bueno, y esta es la última, os lo prometo, es la de las huellas dactilares. ¿Alguien conoce a Juan Bucetich? ¿Oísteis hablar de Juan Bucetich Kovacevic? Pues si no oísteis de ese, de Federico López Aguilera menos, seguro. Bueno, Juan Bucetich Kovacevic fue un señor que, a pesar de tener esos apellidos tan raros, es argentino, ¿vale? De origen centroeuropeo, pero migró muy pequeñín a Argentina y vivió toda su vida allí. Pues este señor es el que se le considera en la mayor parte del mundo como el responsable de utilizar el sistema de identificación de huellas dactilares, ¿vale? La utilización de las huellas dactilares para identificar personas. La dactiloscopia, que es como se llama la ciencia, se basa en 3 leyes, como la robótica y Isaac Asimov. La primera es la ley de perennidad, que es decir, que las huellas duran toda la vida, están desde el 6º mes de gestación hasta la muerte. La ley de inmutabilidad, que es que no cambian, son siempre las mismas durante toda tu vida. Y la tercera es la ley de variedad infinita, que es que todos tenemos una huella dactilar distinta. Bueno, y aquí es donde uno, cuando no sabe qué mirar, pues por lo menos a mí me pasaba, cuando no me lo habían explicado, pues bueno, yo no tenía muy claro que mis huellas, yo miraba dos de mis dedos, ya me parecían iguales, digo, pues anda, si son iguales los de mis dedos, como para distinguir a una persona de otra. Bueno, pues, sabiendo que hay que mirar si es verdad. Las huellas dactilares se pueden clasificar en 4 grupos. El primer tipo se llama la delto, que me la voy a saltar, veréis luego por qué. Otro tipo que se llama dextrodelto. ¿Veis que hay aquí un punto, una especie de triángulo, un punto a la derecha? Bueno, pues ese punto se llama onda delta. Puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda, puedes tener 2, en cuyo caso se llama bidelto, o puedes no tener ninguno, que era el primero, el adelto. Por eso me lo salté, porque no puedo seguir lo que es un delta si no lo vale. ¿Vale? Bueno, pues esos son los 4 tipos de huellas. Todas las huellas pertenecen en principio a una de esas 4 categorías. Evidentemente esto no es bastante para distinguir a nadie, porque aunque haya 5 personas, por lo menos uno ya repite huella, ¿vale? Entonces, ¿qué se mira? Bueno, pues las que tienen delta se puede mirar la forma del delta, pero más importante que eso son lo que se llaman los puntos característicos. ¿Qué son los puntos característicos? Pues son pequeñas imperfecciones que hay en la huella. Eso que os pongo ahí es una huella real, y fijaros en los puntos que os marco en rojo. Si os fijáis bien, ahí la línea de la huella sufre una imperfección. La línea va y de repente se interrumpe, o forma como una isleta, o forma como un globo, ¿vale? O se divide y forma una Y. Bueno, pues esas pequeñas imperfecciones se llaman puntos característicos. Y se supone, no, los puntos característicos son lo que te distingue a una persona de otra. Todos tenemos unos determinados puntos característicos en unas partes concretas de la huella, y siempre son esas. Entonces, la legislación española actual, si yo no me equivoco, exige que haya una coincidencia de 13 puntos característicos para dar una identificación por positiva. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la policía cuando encuentra una huella dactilar. Que claro, normalmente el ladrón no va con la mano mojada en tinta para hacer la huella bien, sino que deja lo que deja. Pues claro, si en el trozo de huella que queda no hay 13 puntos característicos, pues aunque lo hayas encontrado por la zona y sea reincidente y lo conozcas de toda la vida de ser el ladrón, pues no lo puedes meter en la cárcel por la boca, ¿vale? Bueno, pues no os doy más adelante con esto, y quiero agradecer especialmente a estas 2 personas, a mi mujer y a mi amigo José Manuel Montejo, que me ayudaron a preparar esta charla. Y pues si tenéis curiosidad con el tema, pues ahí os pongo unos cuantos libros, que aparte de internet ya sabéis que existe el libro.
donde podéis mirar y consultar algunas cosas. Y si tenéis alguna pregunta que contestar, pues bien. ¿Vale? Sí. Bueno, me ha presentado Carlos, ya me ha arruinado la primera diapositiva. Me llamo Carlos, soy estudiante de Deporte y Química. Por fin voy a acabar la carrera y pensé que no iba a acabar nunca, pero no voy a acabar este año. Y ese es mi cuarto concierto. Muy bien, bueno, ese es mi cuarto concierto y estoy muy emocionado porque yo vi este proyecto cuando estaba empezando a crearse, cuando estaba yo solo en una alfombra, había poca gente, no se atrevían a sentarse en una alfombra para verlo. Estoy muy contento de cómo se ha desarrollado, estoy muy contento de que venga, estoy muy contento de que cada vez más gente lo siga y estoy encantado de colaborar y espero colaborar más. Entonces lo que voy a hablar yo hoy es, siguiendo un poco de conciencia que hice un año anterior, hace casi exactamente un año, el 9 de octubre del año pasado, en otro sitio, en un mismo conciencia, hice una charla que se llamaba Algunas razones por las que puede que seas extraterrestre, en la cual básicamente presenté a Lorenzo la transpermia, que es una de las hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra, y fue una charla que la disfruté muchísimo preparándola, disfruté muchísimo dándola, disfruté muchísimo luego gente que me encontré, que me preguntó, que se acordaba de mi charla, y hoy voy a hacer una especie de continuación. Y es muy difícil hacer la continuación porque es un tema que es difícil de igualar, es al fin y al cabo de dónde venimos. Es una pregunta que todos nos podemos haber hecho, de dónde venimos. Entonces, intentando estar a la altura, voy a hablar de algo casi tan importante que es hacia dónde vamos. Un sueño que ha tenido la humanidad desde hace siglos. Bueno, igual me estoy pasando por los siglos, pero dejémoslo de explicar. Es viajar a otros planetas, es visitar otros mundos. Estaría bastante bien en Marte, bueno, me gustaría ir, por lo menos. Estoy segura de que muchísima gente también. Sé que suena una locura lo de viajar a otros planetas, aunque la Luna está aquí al lado, pero Marte está a 50 millones de kilómetros en el mejor de los casos, 8 meses en una nave espacial, no es una viaje de mis sueños, yo no soy capaz de dormir en un curso, así que no soy yo en una nave espacial. Pero este señor que veis aquí, que se llama Stephen Petrani, es un periodista que no tiene nada que ver con la ciencia, pero el año pasado, en pleno mayo, plena época de exámenes, muriéndome estudiando química analítica, me encontré esta charla en la cual este señor básicamente describe... ¿Se me oye? Bueno, pues tendré que usar el micrófono. Este señor básicamente describe que no es una locura, que podría ser que dentro de 20 años, 30 años, los viajes a Marte no sean algo raro, algo común, sino algo completamente normal, que haya viajes regulares. Aunque se puede ser escéptico respecto a esto, que también es un poco. Lo que es realmente interesante es que describe cómo podríamos sobrevivir ahí. Estamos hablando de un planeta con unas temperaturas extremas, donde no hay oxígeno, donde no hay comida, no hay agua. Y la mayoría de esas dificultades las podemos sobrepasar sin demasiado problema. Hay unos inventos muy ingeniosos y además son tan sencillos que yo me pregunto cómo se le ocurrió a alguien, cómo se le ocurrió a alguien primero. Como decía, hay una distancia de 50 millones de kilómetros a Marte, de la Tierra de Marte, y en el mejor de los casos, es decir, cuando la Tierra de Marte está más cerca. Cuando está más lejos hay 400 millones de kilómetros, lo cual, bueno, es bastante. Ahora bien, lo que yo quería discutir es una de las cosas que este señor no discute y que me parece muy importante porque no es un problema que vamos a tener en Marte, es un problema que vamos a tener en todo el mundo, es un problema que tenemos hoy en día y por eso me parece muy importante que seamos conscientes de ello, que es cómo obtener energía. Si miramos este gráfico recoge cómo ha evolucionado el consumo de energía en los últimos 50 años. Desde 1965, que es la primera entrada, hasta 2013, que es la última, el consumo total de todo el mundo se ha triplicado. Es decir, consumimos 3 veces más que lo que consumían nuestros abuelos. ¿Y qué es lo que, sobre todo lo más importante es, de dónde sacamos toda esa energía? Pues si miramos el gráfico, está claro que la mayor parte son estos tres de aquí. Petróleo, gas natural y carbón. Es decir, combustibles fósiles. Que aparte que no tienen muchos beneficios porque contribuyen al efecto invernadero, son malos, no son renovables, bueno, no son renovables en un periodo de tiempo que sea lógico, no nos los podemos llevar a Marte. Es decir, si os he dicho que se tardan 8 meses en llegar a Marte, pues hombre, lo de tener una nave espacial todos los días llevando 50 toneladas de petróleo a Marte no es una idea muy rentable. ¿Qué nos podríamos llevar? Pues hombre, aquí tenemos también energía hidráulica, pero os he dicho que no hay agua en Marte, así que es un problema difícil de solucionar. Viento, bueno, no soy un experto en la atmósfera de Marte, pero me parece que tampoco podemos sacar mucho de ahí.
¿Energía nuclear? Bueno, oye, podría estar bien. Lo que pasa es que de momento la energía nuclear que tenemos genera residuos. Y estaría feo empezar contaminando Marte desde el principio, sobre todo si son cosas que nos van a matar más que lo que todavía tenemos aquí. Así que, ¿por qué no? Lo que sería muy bien, por ejemplo, sería tener fusión nuclear. Fusión nuclear, bueno, genera energía, genera mucha energía y lo hace bastante bien. No provoca residuos y es interesante. El único problema es que no lo podemos hacer. De momento, aunque hay experimentos que parece que están avanzando bastante, todavía no tenemos ningún resultado que podamos llevar a la práctica. Lo que sí podemos hacer, que es bastante similar, es utilizar la fusión nuclear, que ya existe en la naturaleza. Podemos utilizar las estrellas, o más bien, el Sol, que al fin y al cabo es una estrella. Podemos utilizar la energía solar para extraer todo esto. La energía solar es algo que existe, todos tenéis una calculadora, o bueno, la mayoría de las calculadoras tienen hoy en día paneles solares. Es el ejemplo típico, es lo que todos tenemos. A mí me gustaría tener un panel móvil, pero todavía no tengo. Y es una tecnología que existe desde hace más de 50 años de forma regular. En realidad las células solares fueron descubiertas por este señor, por esas maravillosas papillas, que se llama Edmond Becquerel, que es el padre de Becquerel, uno de los científicos que intervinieron en la relatividad, descubriendo la relatividad. Y este señor, con 19 años, que es que tiene de ahí, todo el no me lo creía, estaba en el laboratorio de su padre, que también era científico, se puso a mezclar una serie de metales, a ponerlos a reducir y vio que generaba una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica que además es pequeñísima, o sea, yo cuando he hecho células solares, las que eran malas producían varios cientos de veces más corriente que la que producía de este señor solar, pero bueno, eso lo descubrí. Lo que pasa es que esta idea, que fue hace 1939, quedó un poquito enterrada, era entre los especialistas a los que les gustaban esas cosas. Y no fue hasta 1954 cuando los famosos laboratorios Pell produjeron la primera placa fotovoltaica que tenía aplicación comercial, que se podía utilizar. Y 4 años más tarde se utilizó en el satélite Vanguard primero, y eso fue lo que hizo que hubiese un boom, o sea, se volvieron famosos de repente. El gobierno de Estados Unidos empezó a dar becas y financiación para científicos a investigar, para generar casas que solamente se necesitan por energía solar. Y además que es una tecnología muy interesante. Desde como estamos ahora es muy interesante. Básicamente, tú tienes un caso metal, lo pones al sol y te genera energía. Pues oye, está muy bien, vale, hay nubes de vez en cuando que tratan el sol, bueno, pero de todas formas tú lo tienes gratis. Además hay ciertos problemas añadidos, por ejemplo, conectarlo a la red y demás, que eso es de los ingenieros, no lo voy a meter. Pero en general, bueno, parece que estamos bastante bien. Vamos a ver primero cómo funciona y después seguimos a la red. Ah, bueno, la calculadora que todos tenemos. Bueno, no es la mía, pero... ¿Cómo funcionan estos bichos? Bueno, el principal ingrediente de estas cosas es el silicio. Es posible que esto es más o menos de como conocimiento. El silicio, tú lo colocas silicio cristalino, es un mazacote tal como este, que son un montón de átomos ahí pegados, está cada uno rodeado de 8 electrones, por las estructuras. Tú lo tienes ahí, ya, pero si quieres construir una célula solar, lo que haces, lo cortas muy fino y coges dos piezas, dos obleas. Son unas obleas tan finas que son, no sé si una cuarta parte, una quinta parte del grosor de un cabello humano. Probablemente no como el mío, es un poquito grueso, pero... Entonces, coges esas dos obleas y las impurificas con unos materiales especiales. Boro, selenio, no vamos a hablar de esto. En una de ellas es un material que hace que haya un efecto de electrones, que haya pocos electrones ahí. La carga es neutra, es un átomo que tiene menor carga efectiva, y entonces tiene menos electrones alrededor. Y otra de las placas hace exactamente lo contrario. Entonces tú tienes átomos que son neutros, pero que tienen tienes placas que son neutras, pero que tienen un exceso o un efecto de electrones. Y si las pones juntas, entonces empiezan a pasar cosas interesantes. Y aquí, esto se llama unión PN, PN junction. Ahí tenéis, bueno, esto azul son electrones revueltas y esto naranja son los huequitos que dejan los electrones, que se llaman huecos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a verlo cómo sigue. Si quiere funcionar. Es que, bueno, por cierto, estas diapositivas pesan 120 megas. Me he pasado la tarde intentando reducirlo, pero ha sido poco posible. Bueno, no pasa nada, porque una de las soluciones que encontré esta tarde es hacer un GIF. Esto es un GIF. Vale, pues entonces la luz al final es un montón de particulitas que cuando llegan al silicio lo que hacen es llegan y le dan un hostiazo tremendo al silicio. O sea, un tortazo tan grande que coge un electrón y sale. Ese electrón, como la casa tiene que mantenerse neutra, genera a su vez un sitio donde no hay electrones, una carga positiva, un hueco que llamamos. Entonces el electrón se empieza a mover. El electrón va orbitando por ahí, se va moviendo además,
otros electrones se van moviendo para ocupar la carga positiva que deja, y decimos que hay una difusión. Y si nosotros ponemos un electrodo, somos capaces de coger esos electrones y llevarlos y moverlos en un circuito y hacer lo que queramos con ellos. Y claro, una plaquita, les voy a enseñar una plaquita que nos he traído, dar una vuelta por aquí. Están contadas, ¿eh? Bueno, da una vuelta por ahí y ya tienes tus cosas hechos. Ahora bien, o sea, esto aquí está todo muy clarito, ¿verdad? O sea, tenemos una cosa, tú lo pones ahí, lo pones a la luz, corriente, va para allá, muy bien. Entonces lo que le pregunto yo es, ¿por qué no hay placas solares por todas partes? ¿Por qué no producimos toda nuestra energía con placas solares? Cuando yo hablo de esto, parece como que hay una especie de conspiración. Es decir, parece como que la gente no quiere que usemos placas solares. Hay una presión, las malvadas industrias farmacéuticas, digo, eléctricas, que no quieren que usemos placas solares. Algo está yendo mal aquí, algo que deberíamos saber al fin y al cabo, ¿no? Porque somos ciudadanos y tenemos derecho a saber qué es lo que pasa. Bueno, yo os quería poner un vídeo de los Simpsons, pero me parece que no hay sonido, así que lo siento mucho. Es maravilloso. Entonces, vamos a hablar aquí de esta teoría de la conspiración, de por qué no tenemos placas fotovoltaicas por todas partes, produciendo toda nuestra energía, gratis, barato, sencillo. ¿Cuál es el problema? Que es que no es tan sencillo. Construir una de estas placas lleva un consumo tan grande de energía que no vale la pena. El cálculo que se suele dar de media, yo creo que es un poco exagerado, pero no está tan lejos. Es que se necesitan 10 años de una placa de estas funcionando para que produzca energía suficiente para compensar la que hemos gastado en fabricarla. O sea, a ver, 10 años son muchos años, ¿eh? Ojo, 10 años teniendo en cuenta que hay sol, no en Asturias. Entonces deberíamos estar un poquito espantados. Ahora justo tendríamos que tener la posición exactamente opuesta. Es decir, primero decíamos, oye, esto es la bomba, ponemos aquí, toma, electricidad gratis para todo el mundo. Parece que los hay. Ahora resulta que no producen energía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es todo eso? Bueno, os he dicho que las placas solares están hechas de silicio. Si alguno de vosotros sabe un poco, sabe que el silicio es el segundo elemento más abundante en la corriente terrestre. O sea, hay silicio por todas partes. Coged a un geólogo en la sala. Un geólogo en la sala, ahí lo tenéis. Eso lo conozco. Aquí nunca habéis oído un geólogo en la sala del vídeo. Sí. Vale. Bueno, en fin, hay silicio por todas partes. De hecho, la arena de la playa tiene una composición importante en silicio. Entonces, ¿cómo tenemos silicio de eso? Ahí está el problema. Porque aunque tenemos un montón de silicio por ahí, necesitamos que sea una pureza superior al 99,9999%. Y en algunos casos todavía más. Y hacer eso cuesta tantísima energía, tantísimo dinero, tantísimo trabajo que en muchos casos no vale la pena. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, básicamente hay que calentarlo con carbón a más de 2000 grados, que traiga casi 3000 grados, porque hace falta unas condiciones especiales para que se forme carburo. Después eso hay que purificarlo por un método que se llama fusión de las zonas, que básicamente es fundirlo ahí y recortándolo para quitar impurezas, y luego hay que convertirlo en un gas, hay que purificarlo, hay que solidificarlo, hay que fundirlo, hay que generar un cristal enorme que tarda un montón en hacerse, hay que cortarlo, hay que hacerle de todo. Ahora bien, no todo está perdido, porque si no, pues no hubiese hecho esta charla, o sea, os hubiese dicho que esto no vale para nada y ya está. Existen alternativas. Y lo que se lleva haciendo durante los últimos 20-30 años es intentar hacer lo que se suele hacer cuando tenemos un material que es muy caro y que no podemos hacer. Intentar convertirlo en un plástico. Esto es lo que se llaman células fotovoltaicas orgánicas o células fotovoltaicas plásticas, que es una tendencia que lleva saliendo la comunidad científica durante los últimos 30 años. Básicamente es un plástico que es muy barato, que no necesita 2000 grados, en realidad no necesita ni 100 grados para procesarse. Ya nos lo puedes volar todo lo que quieras, imaginaos un traje hecho de energía solar para ir cargando el móvil por la calle, sería bastante bien. Y además, bueno, yo creo que son más bonitas. Esas que os he pasado en realidad son células solares, os he metido un poco. ¿Qué es la ventaja que tiene todo esto? Es, si tú quieres hacer una célula solar, lo que tienes que hacer es coger el plastiquito, tú lo disuelves en disolvente y lo enchufas en una placa de vidrio, de metal, etc. Le das vueltas para que se extienda y lo secas. Entonces tú tienes una placa que funciona perfectamente. Barato, sencillo y para todos los familias. De hecho, bueno, ya que no puedo poner vídeo de los Simpsons, ¿lo que es esto? Bueno, nada, no hay vídeos hoy. En fin, la cuestión es que tenemos tampoco es tan bonito, tampoco es una solución de momento, porque aunque estas células son mucho más baratas, son mucho más sencillas y son muchísimo más respetuosas con el medio ambiente y con nuestra cartera, no son tan buenas como las células de silicio. Vamos a hablar de esto ahora, pero si miramos la mejor célula solar que se ha construido de silicio hasta el momento,
tiene una eficiencia del 44%. Tú le chupas luz y el 44% de esa luz es una corriente eléctrica que puedes usar lo que tú quieras. Coges una célula solar y la mejor que se ha construido, que fue, si mal no recuerdo, en 2014, tiene una eficiencia del 12 y pico por ciento. Además es una célula especial que tiene unas características especiales para tener más eficiencia. O sea que no es tan bonito. Aún así, he de deciros que una célula solar, por muy mala que sea, comparación con las otras, requiere aproximadamente un año para compensar la energía que se requiere en producirla, el payload del que hablábamos antes. Una célula de silicio requiere 10 años, una célula orgánica requiere un año. Vamos ganando un poco con eso. También bueno, hay que tener en cuenta que las células orgánicas son menos estables y tú la tienes ahí y bueno, igual te quedas sin, la dejas a la intemperie y igual te quedas sin celda solar. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, ¿por qué las células orgánicas son un poco peores? Bueno, hay tres razones. No me voy a meter tampoco mucho en esto porque pues, es una historia larguísima, o sea, esto es investigación que está presente hoy en día todavía. Pero el principal problema es que solamente puede absorber un pequeño ramo de colores. Una celda de silicio va a absorber todo tipo de colores. Enchufas luz y lo convierte, pues bueno, bastante. Una celda orgánica solo con un pequeño ramo. Vamos a ver un gráfico ahora. Esto es la luz del sol. Y si nosotros ponemos lo que absorbe una celda orgánica, es esto. O sea, un porcentaje bastante pequeño, que estaría bien que pudiésemos tener. Entonces, la tendencia que está habiendo en los últimos años es intentar hacer lo que se llama celdas tándem, que utilizan varios plásticos a la vez para absorber toda la luz posible. Las que os he pasado por ahí, que no sé dónde están, que las tienen, y confiesen, son tándem, tienen dos polímeros. De hecho, si miráis a ellas, tienen un polímero rosa por debajo y un polímero verde por encima. Y si no lo habéis visto bien, aquí os pongo las que son bonitas. Esas son las que no funcionan, de hecho. Estas. Luego, el principal problema en realidad, aunque es importante, otro de los problemas que tiene es lo que se llama la ligadura electrónica. Cuando esto se genera, en una celda de silicio, los electrones van por ahí y hacen lo que quieran, los metemos en un circuito, hacemos lo que queramos con ellos. En una celda orgánica se quedan atrapados donde están y les cuesta mucho moverse. Y por eso, eso es una de las razones por las que tienen es muy mal. Y la tercera de las cosas es que es, como os he dicho, bueno, si la pones al aire, igual te quedas sin ella, igual se va disolviendo. De hecho, una de esas, la parte verde ya no la tiene, a pesar que está protegida por plástico. Y es que tienen ciertos problemas de fabricación, aunque son más baratas, hay que hacerlas en la atmósfera sin herpes. Que hace falta una caja de estas como la de Homer Simpson, en la cual tú metes tus guantes. En verano, cuando hace un calor terrible, está en una atmósfera de nitrógeno, entonces no le pasa nada y lo tienes ahí. Pero bueno, no es condiciones ideales. Pero, como siempre, existe lo todavía en el futuro. En 2009, un investigador de la Universidad de Cambridge publicó un artículo científico en el que proponía una nueva estructura, que eran las células solares basadas en estructuras de ligografía. En 2009, cuando se propusieron, tenía una eficiencia bajísima, por más de 1%. Al año siguiente, se publicaron eficiencias del 4%, que es como la tercera parte de las células orgánicas. Este verano, en 2016, se han publicado artículos científicos con celdas que llegan al 22%, es decir, más de la mitad de las células de silicio, pero mucho más baratas, mucho más sencillas, mucho más amigables con el medio ambiente, y en resumen, todo lo que podríamos desear de ellas. Esto es el futuro, esto es lo que en los próximos años veremos y lo que va a revolucionar toda la tecnología. De hecho, se planea que en 2017 las primeras empresas van a empezar a vender estos productos y a tenerlos incluso del día a día. Y como son productos muy baratos, será algo que podemos utilizar nosotros, no será algo de alta tecnología espacial, es algo que podemos utilizar en el día a día. Y quizás con suerte, llevarnos a mano. Voy a dar mis conclusiones, que son, bueno, como os he dicho, en el futuro estaría bien buscar nuevos mundos, es el sueño que tenemos como seres humanos. Y para hacer eso vamos a necesitar energía, vamos a necesitar la forma de obtener energía que sea sostenible. Pero también en la Tierra necesitamos eso. Si queremos mantener un estilo de vida que podamos mantener nosotros y las generaciones que vienen después de nosotros, necesitamos encontrar una forma que no destruya todo lo que tenemos. Una energía que no destruyamos a consumir y que no nos destruya a nosotros por medio de ese consumo. Y la tecnología fotovoltaica es una posibilidad. Problema: la tecnología actual está mucho más allá de lo que nosotros podríamos desear. Necesitamos alternativas. Esas alternativas son una promesa, pero hoy en día van creciendo, van evolucionando y cada vez son mejores. Y es algo que veremos pronto. Y estas son mis conclusiones. Ahora bien, ya como última cosa antes de pasar, cuando estaba preparando esta charla, uno de mis amigos me preguntó: oye, ¿vas a hablar de esferas de Dyson? Bueno, las esferas de Dyson son una actitud de ciencia ficción que se propuso el
siglo pasado, que básicamente es coger una estrella y rodearla de una envoltura de un material fotovoltaico que aproveche toda la energía que se genere. Por supuesto, ahora mismo es una locura, va a seguir siendo una locura probablemente todo el siglo y bueno, dudo que sea posible algún día. Pero aún así es una cosa muy interesante por tener en cuenta cómo la imaginación es la que al final impulsa todos estos desarrollos. Con lo que me gustaría despedirme antes de marcharme es diciendo que la ciencia es como un gran reloj. Parece muchas veces que lo único que hace es dar vueltas alrededor de sí, como si fuese un segundero, pero en realidad la manecilla de las horas se va moviendo a pequeños pasos, muy pequeños pasos que al final lo que hacen es llevarnos a nuevos sitios. Como todos los relojes se mueven con pequeños engranajes que se van uniendo y van generando un movimiento mayor. Y esto es lo que se hace día a día, cambiando las cosas y creando nuevas ideas. Y entonces espero que el pequeño engranaje que acabo de mover yo ahora con esta charla os haya gustado y que haya hecho la última media hora más amena. Muchas gracias por venir.